Buenos días, buenas tardes. Soy Benjamín y voy a hablarles brevemente del marco teórico de mi investigación doctoral, que trata de investigar la formación matemática en la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato. Me voy a tratar de concentrar únicamente en el marco teórico, entonces voy a ponerles un poquito en contexto. El componente de la formación matemática dentro del programa de estudios de la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad de Guanajuato está enmarcado o está articulado en la formación de una competencia específica, que es que está enunciada como el diseño de algoritmos computacionales para utilizarlos en proyectos artísticos digitales de vanguardia. Y el problema es que cuando uno compara las clases de matemáticas, que es una clase de álgebra lineal, una clase de matemáticas discretas y una clase de programación en ingeniería, contra las prácticas del arte digital, pues hay una serie de discrepancias. Estos cursos están importados directamente de los programas de ingeniería, el curso de álgebra lineal, de la ingeniería en mecánica, y el curso de matemáticas discretas de la ingeniería en sistemas computacionales. Y el problema es que no están muy en sintonía con las prácticas de la programación creativa, que es la forma en la que los artistas digitales abordamos este asunto de generar algoritmos computacionales o realizar objetos artísticos o objetos estéticos mediante el uso de código de programación. Después de investigar muchos acercamientos teóricos, empecé con el espacio de trabajo matemático. Después analicé un poquito la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. Decidimos, en conjunto con mis asesores, decantarnos por la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chovelat. La TAF lo que hace es situar la actividad matemática en el marco y el estudio y la actividad del estudio de la matemática en el conjunto de las actividades humanas y de las instituciones sociales. Es decir, analizar la forma en la que se utilizan las matemáticas en la práctica profesional y la forma en la que se enseñan las matemáticas en el marco de la educación formal, como una práctica realizada por personas en el marco de ciertas instituciones. Hay dos nociones de la teoría antropológica de lo didáctico que quiero explicar un poco más. La primera es la noción de institución, que Chevalar la plantea como organizaciones sociales estables que enmarcan las actividades humanas y las hacen posibles a través de proveerles de recursos intelectuales y materiales que ponen a disposición de los sujetos. Es decir, son organizaciones formales e informales que evolucionan a lo largo de la historia y que al momento en el que se plantean con ciertos problemas, generan formas de resolverlos y abordarlos. Y eso es lo que se entiende por una institución en el marco de la TAP. La teoría antropológica de lo didáctico diferencia una serie de instituciones. Hay instituciones que generan conocimiento matemático, hay instituciones de enseñanza y hay instituciones usuarias, que son las que se refieren ya a la práctica profesional, por decirlo de una manera. Y en el marco de este análisis ya hemos identificado dos instituciones que vamos a analizar. La primera, que serían los cursos de matemáticas, con todo la institución que sería la Universidad de Guanajuato, que informa la forma en la que se abordan y aparte los temas que se abordan. Y el otro, que sería la otra institución, que es las prácticas de Creative Coding, que es una institución articulada de manera un poco más informal y que está informada por prácticas o por las prácticas del arte digital principalmente y del diseño interactivo. La segunda noción, que es capital para entender la teoría antropológica de lo didáctico, es la noción de praxeología. La praxeología es la unidad mínima de análisis de la actividad humana y está conformada por cuatro componentes: la tarea, la técnica, la tecnología y la teoría. Y me voy a detener para explicar cada una de ellas brevemente. La tarea, hay diferentes formas de entenderla. Una tarea es puntual
y luego esa tarea pertenece a un tipo de tareas que es una forma de englobarlas un poco más generalmente. Las tareas se entienden como construcciones institucionales, es decir, no son objetos de la naturaleza, no son cosas que existan por sí mismas, sino se entienden dentro del marco de una institución. Eh, la, eh, de hecho, el abordar y el resolver cada una de estas tareas es el objeto mismo de la didáctica, es decir, eh, enseñamos matemáticas precisamente para enseñar a resolver cada una de estas tareas. Y las tareas se identifican dentro del marco de una institución. Si habláramos, este ha sido como uno de los puntos más retadores en términos de el uso de la TAD dentro de mi tema de investigación, que es Chevallard entiende la tarea como algo muy puntual. No solamente se ejecuta mediante un verbo, sino que tiene que tener un nivel de precisión bastante exacto. Y uno de los problemas es que dentro de las prácticas del arte digital, precisamente existe un cierto grado de libertad en la definición de las tareas. Entonces ahorita estamos como en la etapa de negociar hasta dónde sí y hasta dónde no pudiéramos identificar una tarea puntual. En todo caso, la forma en la que estoy abordando ahorita el análisis de la tarea es mediante el análisis de libros de programación creativa, la forma en la que se enseña a programar en estos manuales y aparte en algunos textos reflexivos de artistas digitales en donde trato de hacer esta transposición o de analizar estas prácticas dentro del marco de la teoría antropológica de lo didáctico. El segundo componente, que es la técnica, es la manera en que se lleva a cabo la tarea dentro de la institución, es la forma en la que se resuelve la tarea. Y esto es súper importante porque las técnicas únicamente van a estar validadas dentro del marco de una institución. Y si tú utilizas una técnica diferente que puede resolver el problema, pero que no está validado dentro de la institución, entonces aquí es donde surgen los problemas. Y el asunto aquí este creo que es uno de los asuntos medulares para entender el problema que estoy analizando. Y es que la institución de docencia, es decir, las clases de matemáticas discretas y de matemáticas de álgebra lineal, enseñan técnicas que nunca se aplican dentro del marco de la programación creativa. De hecho, la programación creativa utiliza más acercamientos concretos y bueno, de esto voy a hablar un poquito más ya cuando hable del construccionismo y de Popper, que es otro enfoque teórico que está informando mi investigación. El tercer componente de la praxeología es la tecnología, que es un discurso racional que explica, produce y justifica la técnica, permitiendo reconocer su razón de ser, es decir, la forma en la que justificamos el abordaje y que explica en cierta medida por qué la técnica funciona. En este caso es muy directo. La tecnología es el software y los acercamientos de desarrollo que nosotros utilizamos dentro de la programación creativa para resolver nuestras tareas. Y por último está la teoría, que son los discursos más generales y racionales que explican, producen y justifican las tecnologías. Dentro del marco de la praxeología, los dos primeros componentes, la tarea y la técnica, forman lo que se llama un saber hacer y la tecnología y la teoría forman un saber o el bloque, es decir, el bloque teórico tecnológico conforma lo que llamaríamos como un saber formal. La TAD, además, provee de una serie de modelos para el análisis de la práctica docente, identifica una serie de organizaciones en donde distingue de la organización matemática, de la organización didáctica, y además plantea una serie de 6 momentos didácticos para plantear o para modelar una actividad didáctica. Y esto está muy influenciado por la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau.
Entonces, al estar influenciado por el constructivismo, me permite hacer una serie de transposiciones con algunas ideas de educación matemática que también me interesa abordar. Las praxeologías mixtas o Chevallard acepta que dentro de la praxeología existen ciertas praxeologías que son mixtas, es decir, que entre sus componentes están informados por al menos dos instituciones diferentes. Y en este caso, por ejemplo, cuando abordamos la praxeología de la programación creativa, vamos a encontrar elementos de las matemáticas, de las ciencias de la computación y del arte. Y estos van a informarse a nivel de la tarea, de la técnica, de la tecnología y de la teoría. Es decir, para hacer un análisis preciso y para analizar el fenómeno de la producción de algoritmos computacionales con fines estéticos, debemos no solamente tomar en cuenta el universo de la matemática y la educación matemática, sino también estos otros discursos que articulan y en cierta medida le dan sentidos a la práctica de la programación creativa. Para esto voy a tomar adicionalmente otros dos marcos de referencia. El primero, que es el construccionismo de Simon Papert, que bueno, Papert lo que planteaba es otro acercamiento a la epistemología genética de Jean Piaget, pero no tomando en cuenta únicamente los aspectos cognitivos, sino también teniendo un cierto interés por el componente afectivo o emocional. Papert además encuentra en las computadoras como un medio para realizar una suerte de transposición entre los métodos de aprendizaje concreto y los métodos de aprendizaje formal, como es el caso de las matemáticas, y ve en la actividad de programación una forma de conectar estas dos ideas. Papert principalmente estuvo desarrollando un sistema de programación que se llama Logo, en donde materializa muchas de estas ideas, y además es una gran influencia para los enfoques de desarrollo de las herramientas que utilizamos los artistas digitales para abordar las tareas de programación. Por su parte, Elliot Eisner, que también es otro referente teórico importante para esto, que no pertenece al mundo de la matemática educativa, sino al mundo de la enseñanza del arte, la didáctica del arte. Eisner es uno de los principales especialistas en este sentido, y una de las ideas que aborda principalmente es poner el arte o la formación de las competencias artísticas no solamente como esta suerte de cosa juguetona, sino como algo que aporta al desarrollo cognitivo. Las ideas de Elliot Eisner inician por ampliar la idea de cognición para poner en su justa dimensión la importancia de la percepción, y habla de cómo el arte y la práctica del arte y la exposición a las artes tienen un componente cognitivo, no solamente esta cosa emotiva e irracional, sino que apoyan al desarrollo intelectual de los estudiantes. Y sobre estas ideas plantea una serie de metodologías y marcos de análisis para evaluar la didáctica. Y esto va a complementar esta otra parte o esta otra institución que sería la institución de las artes como mi marco de análisis. Y bueno, en breve, este es el marco teórico con el cual estoy abordando mi tarea. Les voy a agradecer mucho sus comentarios y que tengan muy buen día. Muchas gracias.